y bueno, comentándome que se tuvieron que retirar antes y que no pudieron terminar de escuchar la presentación de Fernando, así que bueno, ya la pueden ver en internet. Y bueno, también recordarles más que comentarles que está el Instagram, ¿no?, de la Cátedra Abierta, Filosofía, Praxis y Cultura, así que bueno, cuando quieran agregarse para estar un poco al tanto de las actividades que vamos a seguir realizando este año y bueno, los años siguientes, esa es por ahí la mejor manera de recibir noticias, ¿sí? Bien, me dijeron que espere, yo no sé si tengo bien el horario, son las 14:03 y que espere hasta las 14:05, o sea que damos 2 minutos para los que se van sumando y después comenzamos. Una cuestión que me han preguntado, ¿cómo andan? Espero que bien. La tercer clase la vamos a dar en conjunto con Beto, ¿eh? Así que nos vamos a encontrar el próximo viernes para finalizar y articular cada uno de los ejes que hemos trabajado. Está también el Facebook, ya el grupo de Facebook que hiciste, Fernando, ¿no? Está funcionando, sí. Ahora Ah, falta subir el material, pero estamos en eso. perfecto. Bueno, Ya subimos la anterior conferencia y vamos a subir esta después con la tercera. buenísimo. Bueno, si les parece, comenzamos y bueno, después, obvio, dejamos a un ratito para preguntas, bueno, comentarios, devoluciones o lo que podamos charlar, ¿no? Me parece que por ahí lo interesante de estas actividades siempre es el diálogo que se puede, bueno, que se puede cruzar, ¿no?, entre varios. Ustedes saben que Freud fue una persona un poco reticente, me animo a decir, con la filosofía, ¿no? Él siempre como que buscó mantener una distancia, ¿no? Una distancia con algunos pensadores importantes, ¿no? Yo quería situar algunas de estas cosas. Pero no podemos negar de que ya en la filosofía, en la literatura también, había algunos antecedentes de esta categoría tan particular que es lo inconsciente, ¿no? Bueno, uno de esos pensadores, filósofos, fue Nietzsche, ¿no? Nietzsche fue, a mi criterio, uno de los interlocutores directos con la obra de Freud, a pesar de que Freud comentara en algunas que otras oportunidades, algunas entrevistas también, ¿no?, de que para él renunció a la lectura de la obra de Nietzsche porque decía que era algo así como muy complicada, que, bueno, tenía miedo de que
la obra de este filósofo lo influye de alguna u otra manera, con lo cual es sospechoso, ¿no? Yo no creo que una persona como Freud haya tenido dificultades para entender la obra de Nietzsche, ¿no? Pese a que, bueno, estaba la presencia de Lu Andreas Salomé también, ¿no? Que fue esta mujer tan enigmática en el campo intelectual de aquella época, ¿no? Que, bueno, tuvo no se sabe muy bien qué fue lo que tuvo con Nietzsche, pero, bueno, compartió algún que otro momento con este pensador. No obstante, Freud reconoce a Nietzsche, esto está en la biografía de Jones, ¿no? De que, bueno, era como admirable el conocimiento que este tipo, ¿no? Que este filósofo tenía de sí mismo, que era un conocimiento tan penetrante, dice Freud por ahí, ¿no? Que tal vez ningún otro filósofo tuvo esa virtud. Y en una entrevista que le hacen a Freud, que le hace Bierek, Sylvester Bierek, ¿no? Freud dice esto, ¿no? De que, bueno, que él recibió mucho de la literatura. Entonces, sabemos que Freud era un lector voraz, y de la filosofía también, ¿no? Y le confiesa a este entrevistador que para él Nietzsche fue uno de los primeros psicoanalistas. Fíjense qué interesante. Porque, según Freud, ningún otro pensador se percató, ¿no? De la profundidad, de la profundidad de estos motivos tan complicados, tan ocultos, ¿no? Que incidían en la conducta humana, ¿no? Y en el campo de la literatura, ustedes sabemos que Freud, bueno, tenía una relación ahí muy interesante una relación directa con Goethe, ¿no? Pero que lo había leído y que de hecho sabemos que, bueno, la lectura de la obra de este escritor a Freud lo llevó a decidirse por estudiar medicina, ¿no? Pero en el campo de la literatura encontramos en el romanticismo alemán, ¿no? Un antecedente también importante, muy importante, del inconsciente. ¿Por qué? Porque estos pensadores, ¿no? En su mayoría escritores, poetas, eh, se gestó la idea de que el hombre tenía la obligación de vivir su vida poéticamente, ¿no? El romanticismo fue una propuesta literaria que, bueno, surge en Alemania después de la Revolución Francesa y tiene como dato tal vez más importante esta revista Atenum, ¿no? En la que publicaba, bueno, Fichte, Novalis, los hermanos Schlegel. Y era una revista que buscaba, ¿no? En contraposición a la ciencia, este positivismo que buscaba cada vez instalarse con más fuerza, ellos buscaban, bueno, entender que la vida anímica, ¿no? La vida
la intimidad humana residía en otra parte. Y que los poetas, ¿no?, eran los únicos que podían encontrar en la poesía la, la in- la interioridad del alma que justificaba la existencia del hombre, ¿no? Y estos autores, ¿no?, bueno, prestan muchísima atención, ¿sí? Muchísima atención a fenómenos como los sueños y la fantasía, ¿no? Y empiezan a trabajar esta idea de que hay algo que es incomprensible, pero que se puede comprender a través de la poesía, van a decir estos escritores, ¿no? El romanticismo alemán le otorgó mucha importancia al Nachtside, ¿no? Que es el lado oscuro de las cosas, a todo aquello que se relaciona con lo inconsciente. Ellos ya utilizaban el término inconsciente, pero tiene alguna diferencia con cómo lo usamos nosotros, cómo lo utiliza Freud, pero donde el presentimiento, el sueño, la fantasía se ligaba con la comunidad de las almas y configuraban todo un mundo interior que, bueno, ellos veían como los fundamentos de la existencia, ¿no? Y otro pensador que lo traigo ya les voy a decir por qué, eh, es Hegel, ¿no? Ustedes saben que creo que Foucault dice algo así que después de Hegel no se puede hacer nada que no sea eh, un comentario directo o indirecto a la obra de Hegel, ¿no? Como que después de Hegel no hay otra cosa que no sea una referencia a Hegel. Pero en la primera parte de esta tortura, que es la fenomenología del espíritu, donde aparece esta distinción entre conciencia y autoconciencia, la autoconciencia, uno puede rastrear en Hegel, es esa parte inaccesible para la conciencia, ¿no? Una parte inaccesible para la conciencia. Y el inconsciente hegeliano, no aparece el término inconsciente en Hegel, sino cuando Hegel hace toda esta apuesta o este desarrollo de la autoconciencia, es, fíjense, que es como este nudo sintón, por usar la terminología esta lacaniana, que mantiene unido, ¿no?, el universo del sujeto, ¿sí? Es formar la autoconciencia, dice Hegel, y ahí aparece esta, esta cuestión, esta diferencia que tiene que ver con lo invisible del contenido enunciado, ¿no? Ahí en esa primer parte de la fenomenología del espíritu aparece esto que después nosotros encontramos en Lacan, que tiene que ver con el enunciado y la enunciación, ¿no? Esta distorsión ahí bueno, que es muy interesante. Y si retomamos
la cuestión del lenguaje en Hegel dice algo así como que la verdad, fíjense, ¿no? Está en lo que digo y no en lo que quise decir, ¿no? O sea que si yo digo algo que no quería decir, que mi conciencia no quería decir, ahí está la verdad, dice Hegel, ¿no? Y ya, bueno, en la ciencia de la lógica, ¿no? Esta obra tan extensa, ¿no? Que la ciencia de la lógica en Hegel está dividida en tres partes, ¿no? La lógica del ser, la lógica de la esencia y la lógica del concepto. Pero si nosotros retomamos, hacemos el esfuerzo, porque implica tiene un desgaste la lectura de esa obra, toda la lógica de la esencia, ¿sí? En Hegel, es una arqueología o una genealogía de capas del pasado. Y que fíjense, Hegel dice que esa genealogía, que esa arqueología, ese pasado, tiene una potencia que deviene. O sea, que ese pasado vuelve a aparecer, ¿no? O sea, la cuestión de la temporalidad ahí en Hegel es muy interesante. Y yo les decía esto, voy a tratar de a ver si se puede compartir una... No recuerdo cómo era esto, ¿no? Les quiero compartir una... eh, bueno, pareciera que no lo estoy pudiendo hacer. Ta- Bueno, no importa. Pero les decía esto, de por qué Hegel, porque en el año 1911, en uno de estos tantos congresos que organizó Freud, viene como invitado Putman, ¿no? Putman, que fue uno de los precursores de la Sociedad Americana de Psicoanálisis, uno de los tipos que, eh, bueno, que fomentó las ideas de Freud en Norteamérica. Y Putman, ¿no? Un tipo muy respetado por Freud, por todos los que estaban ahí, presenta un trabajo, ¿sí? En el Congreso que se relacionaba, según Jones, ¿no? Con la importancia de la filosofía para el desarrollo futuro del psicoanálisis, ¿no? Y este pensador, Putman, ¿no? Toda esta presentación fue una presentación de Hegel, ¿no? Queriendo, habría que hacer, no sé si se podría llegar a conseguir este texto, ¿no? Porque tiene 110 años, sería muy interesante. Pero fíjense que lo que este tipo, Putman, ¿no? quiso hacer con Hegel fue leer Freud, ¿sí? O pensar Freud con Hegel, ¿no? Y el comentario no, por lo que nos dice John, como que todo el mundo lo escuchó atentamente, lo aplaudieron, lo aplaudieron, pero nadie, todo fue muy respetuoso. Y el comentario que Freud luego le hace a Jones, ¿no? Supongo que un poco en privado, dice Freud, dice que la filosofía de Putman, ¿no? Me hace pensar en un decorativo centro de mesa.
dice, ¿no? Todos lo admiran, pero nadie lo toca. Es genial, ¿no? Freud con un humor freudiano, podríamos decir, el de Freud, ¿no? O sea, aparece esto, ¿no? O sea, Freud no era, sabemos, esto lo podemos decir ya, que Freud no era ningún iluso. O sea, Freud tenía un conocimiento no solo de la literatura y todos los avances de su época, sino, bueno, también un conocimiento de la filosofía eh, muy fuerte, ¿no? Por más de que él siempre haya como un intento de, bueno, de correrse o no hacer unas referencias que sean directas. El inconsciente, ¿no? Que es o lo inconsciente, que es de lo que versa un poco este curso, ¿no? Esta génesis de este concepto, de esta hipótesis, es una hipótesis que Freud no va a dejar en ningún momento de, bueno, de apuntalar y confrontar con los casos, ¿no? Todos los casos freudianos, los sueños, e incluso de pensarla y relacionarla con bueno, los estudios relacionados con la religión y con la cultura, ¿no? Y al proponer esta hipótesis, Freud intenta, ¿no? Lo que él busca, me animo a decir, es constituir una ciencia nueva, ¿no? Una ciencia nueva. Para Freud el psicoanálisis no es un anexo a la psicología, pese a que en la facultad, bueno, paradójicamente vemos psicoanálisis en la facultad de psicología, pero lo que a él le interesa es que el psicoanálisis sea una ciencia nueva, ¿sí? Sea algo nuevo, otro tipo de ciencia, podríamos decir. Y lo que justifica esta fundación de una ciencia nueva radica para él en el hecho de que estos fenómenos, ¿no? Tan extraños o tan precarios, de poca importancia, como los sueños, los lapsus, los olvidos, él los identifica como nuevos fenómenos, ¿sí? Nuevos fenómenos en la medida en que ninguna ciencia antes se había interesado, ¿no? Entonces dice, bueno, nadie se interesó por esto, ¿no? Y él, bueno, va a tratar de explicar. O sea que la primera etapa, ¿sí? Ahora quería leer esto, ¿no? Fíjense que en la conferencia que se llama Sueño y Ocultismo, ¿no? Freud dice lo siguiente: nos proponemos proceder con esas cosas, ¿sí? Como con cualquier otro material de la ciencia. Primero, comprobar si tales procesos son efectivamente demostrables. Y luego, pero solo luego, una vez que su facticidad no deje lugar a dudas, empeñarnos en su explicación. O sea que la primera etapa, ¿sí? Consiste en reconocer esos fenómenos como algo que puede tener una explicación y que tiene una explicación para Freud, ¿no? Y que estos fenómenos, ¿no? Estas formaciones de lo inconsciente, suponen un recorte de la realidad que no tiene nada que ver
con la realidad material, ¿no? Y Freud estableció que estos fenómenos hasta aquel momento, ¿sí?, pasaban desapercibidos, ¿sí? Solo eran importantes, por ejemplo, para los poetas del romanticismo alemán, pero no hicieron una ciencia con eso, ¿no? Simplemente eh, lo, lo describían o apelaban a todo eso para inspirarse para crear arte. Y fíjense que, un poco retomando lo que decía Fernando la otra vez, con este texto, ¿no? Este texto que pasa hasta un poco como desapercibido, ¿no? A nadie le presta mucha atención. Pero incluso es un texto que tiene que ver con la época en la que Freud está estudiando la histeria, fue el trabajo que él hace, ¿no?, que él hizo, mejor dicho, con la histeria, lo cual le permitió forjar un método de elaboración teórica de tipo científico. Ya voy a explicar un poco esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Freud pone de manifiesto, ¿no? O sea, la histeria es como la puerta, ¿no?, de entrada a Freud, ¿no? Es lo que a Freud le permite empezar a elaborar, a construir el psicoanálisis. Pero Freud lo que se empieza a percatar, ¿no?, de que estos procesos psíquicos, ¿no?, estos fenómenos, no son solamente, o no competen únicamente a los enfermos nerviosos, ¿no?, sino que también están presentes en personas que no padecen ningún tipo de trastorno, ¿no? Por eso después Freud habla de una psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Que estos fenómenos no son pura y exclusivamente de gente que la está pasando mal, sino que son universales, o sea que todos, y nosotros incluso, los tenemos, ¿sí? Y es interesante porque esto impide, ¿no? A Freud lo complica un poco a la hora de hablar o hacer esta distinción entre lo normal y lo patológico, ¿no? Ustedes saben que creo que el único lugar donde Freud habla de lo normal y lo patológico es en Duelo y Melancolía, ¿no? Que habla de duelo normal y de duelo. Pero después en Freud esto queda un poco perdido, por decir así, ¿no? Y aparte de eso, la dificultad, ¿sí?, para encontrar una causa orgánica en estos fenómenos, ¿no? La causa de todos estos trastornos, podríamos decir, ¿sí?, que el psicoanálisis describe, no tienen nada que ver con lo orgánico. Y esto es un problemón para Freud, ¿no? Sobre todo si se quiere construir una ciencia. Ya vamos a ver por qué. Y esta nueva ciencia, la nueva ciencia freudiana, dice que al prestar atención a estos fenómenos son indicios débiles, ¿no? Indicios sumamente débiles. Dice Freud en la primera conferencia de los actos fallidos, dice aquellos sucesos inaparentes que las otras ciencias arrojan al costado, ¿sí? Son como la escoria, ¿no? La escoria del mundo de los fenómenos. Dice Freud, pero si el psicoanálisis no puede hacer
otra cosa que ocuparnos de las razones por las cuales un orador en un banquete dijo una palabra por otra, o una ama de llaves extravió, una ama de casa, perdón, extravió sus llaves, ahí apareció un fenómeno en mí, ¿no? Y tonterías parecidas. Entonces, deberíamos de emplear mejor nuestro tiempo y nuestro interés, ¿no? Esa escoria del mundo, la que él habla en esa conferencia, esta conferencia está antes de la psicopatología de la vida cotidiana, abre el camino a una investigación científica que le revelan un orden de determinación paralelo a lo que él designa como un encadenamiento de acaecer universal, dice, ¿no? Y las repercusiones epistemológicas son interesantes, no son para nada desdeñables, podríamos decir, porque la ciencia de lo inconsciente, ¿no? Podríamos decirlo así, hace tambalear, ¿no? Todo fundamento de una idea de ciencia, en la medida en que la ciencia siempre se la concebía, sobre todo en esa época en particular, como algo que era propio y exclusivamente del campo de la conciencia, ¿no? O sea, desde Platón, ¿no? La historia de la filosofía, ¿no? Digo, desde Platón, como no me acuerdo quién dice que toda la filosofía es simplemente un pie de página de la obra de Platón, ¿no? Porque tenemos esta idea de que, ¿no? Whitehead dice eso. Whitehead, bien, perfecto, genial. Pero bueno, como que a partir de ahí la filosofía se ha encargado de justificar, de argumentar, de construir, de entender, ¿no? O explicar todo desde el campo de la razón. El problema es que el psicoanálisis es el fracaso de la razón o de la conciencia en la medida en que esta escoria que aparece tienen un sentido, ¿no? Por eso, o no están al azar, no deben nada al azar, ¿no? Y en este punto, el descubrimiento freudiano consiste en sostener la hipótesis de que lo psíquico, ¿no? Inconsciente que determina al individuo, está, que lo psíquico, perdón, eh, tiene esta otra parte, ¿no? Usando un término hegeliano, ¿no? Esta diferencia entre el enunciado y la enunciación, o esta escoria, la que habla Freud, como una parte de todo ese aparato psíquico, ¿no? Y que ahí estaría también la diferencia entre el psicoanálisis con las psicologías de aquella época, y la diferencia del psicoanálisis con la filosofía. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Porque el psicoanálisis no se interesa por la conciencia. Profe, Sí, perdón, ¿podrás repetir la frase que dijiste recién? Esto de que consiste en sostener la hipótesis de que lo psíquico, no me quedó claro eso. sí, de que lo psíquico, ¿no? Está determinado no solo por la conciencia, sino por lo inconsciente también, ¿no? Esto es una hipótesis, o sea, lo que yo quiero tratar de, pese a todos los rodeos que estoy dando, de
de comentar es esta idea de hipótesis, ¿sí? Porque vamos a ver que la hipótesis tiene un uso, es el principio también, ¿no? Pero el descubrimiento freudiano consiste en sostener esta hipótesis de que la conciencia tiene esta escoria de la que él habla y que esa escoria tiene una incidencia muy importante en nuestros actos también. Que algo de esto había insinuado Nietzsche en algún momento, ¿no? Y la diferencia justamente entre el psicoanálisis y la psicología, la filosofía también, ustedes saben que la psicología fue algo que se fue desprendiendo de la filosofía en algún momento, ¿no? Tiene que ver con que, bueno, el inconsciente pone esta apuesta, ¿no? Esta hipótesis de lo inconsciente. Y que por ende las eh, perturbaciones del alma, del espíritu, no son el resultado de esta parte consciente, sino que se relacionan con algo que escapa a la conciencia, ¿no? En este texto, lo inconsciente, que ya están los trabajos de metapsicología, Freud dice lo siguiente, ¿no? Desde hace muchos años, dice, se nos impugna el derecho a admitir algo anímico inconsciente y a trabajar científicamente con ese supuesto, con esa hipótesis, podríamos decir. En contra, podemos aducir que el supuesto de lo inconsciente, o la hipótesis de lo inconsciente, es necesaria, dice, es necesaria y legítima, y que poseemos numerosas pruebas en favor de la existencia de lo inconsciente. ¿Por qué es necesaria para Freud esta hipótesis? Porque los datos de la conciencia son imperfectos, tienen lagunas, ¿no? Y esto aparece tanto, usando la terminología freudiana, en sanos y en enfermos, ¿no? Aparecen actos psíquicos que no tienen una explicación desde el campo de la conciencia, ¿no? Dice Freud, es necesario, en el mismo texto, ¿no? El texto se llama lo inconsciente, ¿no? Dice, es necesaria, dice, esta hipótesis, ¿no? Porque los datos de la conciencia son en alto grado lagunosos, dice. Y en este punto Freud no ignora, en comparación con las otras ciencias experimentales, que el psicoanálisis tiene un problema, si se quiere apoyar, en un principio que, propiamente hablando, no se puede considerar como causa porque no es de naturaleza eh, fenoménica, ¿no? Por algo el proyecto de psicología para neurólogos se editó después, ¿no? Creo que Freud en su tarea como neurólogo y en esta disección del cerebro, ¿no? Pudo comprender de que todo esto no se localizaba orgánicamente, ¿no? Y fíjense que ya en el caso, por eso yo creo que los estudios sobre la histeria son muy importantes. Todo en Freud es muy importante. Freud es muy importante, podríamos decir, pero
Porque en los estudios sobre la histeria, uno puede ir viendo cómo Freud va construyendo, cómo Freud va pensando, cómo Freud va articulando, ¿no? Y uno puede, si lo lee detenidamente, ¿no? Habremos leído esta obra muchas veces, pero lo interesante es el trabajo que Freud hace, ¿no? El pensamiento que hay ahí en Freud para fundar esta nueva ciencia, ¿no? Es increíble. Pero en el caso EMI, ¿no? Si ustedes recuerdan, dice lo siguiente, ¿no? Dice, quizá me sea ilícito recordar aquí un pequeño trabajo en que he intentado dar una explicación psicológica de las parálisis histéricas. Hace referencia al texto que comentó Fernando la otra vez, ¿no? En él llegué a la hipótesis de que la causa de estas residiría en que el círculo de representaciones de una de las extremidades, por ejemplo, sería inaccesible para nuevas asociaciones. Y a su vez, esta inaccesibilidad asociativa se debería a que la representación del miembro paralizado permanece englobada en el recuerdo del trauma, grabado por un afecto no tramitado. ¿Mm? Esta hipótesis, que después la encontramos en la interpretación de los sueños y en Dora, ¿no? Fíjense que la secuencia también es interesante, ¿no? Porque el caso Dora, Freud lo pensó para darle una cierta continuidad clínica a lo que fue la interpretación de los sueños. Por eso el caso está dividido en estos dos grandes sueños, ¿no? Pero bueno, ya en esta época Freud sostiene de que el síntoma histérico, bueno, procede de la represión, ¿no? Y la idea, o estas ideas inaccesibles de las que habla Freud, se reducen, ¿no?, a una manifestación sintomática que no es orgánica, ¿sí? Sino que tiene que ver con eso que es inaccesible, esa inaccesibilidad asociativa, ¿sí? A ese trabajo de la conciencia, ¿no? Y si bien en esta etapa es bastante precoz toda esta idea, ¿no?, un poco rudimentaria, y que, bueno, ir construyéndola, lo que Freud propone ahí ya es una hipótesis de trabajo, ¿no? Destinada después a confirmarse o a desmentirse. Pero esta hipótesis, ¿no?, es la hipótesis de principio, ¿no? Esta inaccesibilidad asociativa, bueno, ahí hay algo a lo que no se puede acceder por el trabajo de la conciencia, ¿sí? Es una hipótesis. Y bien, teniendo en cuenta que, como yo decía hoy, ¿no?, que Freud lo que busca es fundar una ciencia nueva, el problema es que lo inconsciente que él empieza como a formalizar, empieza a nombrarlo, no es objeto de una experiencia directa, ¿no? Sabemos que en aquella época el positivismo tenía un lugar muy importante en el campo de la ciencia, ¿no? Este paradigma era el paradigma del momento, ¿no? Pero, como Freud sabe que esto no es un objeto de una experiencia directa, sí lo piensa, ¿no?, como una necesidad lógica, ¿sí? Estas formaciones, ¿no?, y estos efectos, ¿sí?, esta escoria, la que dice, no dan testimonio, no es el testimonio, no quiero dar una afirmación que sea taxativa, pero no sería una forma de testimoniar lo inconsciente,
sino que o decir, bueno, el inconsciente existe por un lapsus, sino entrar a pensar la necesidad lógica de la hipótesis, ¿sí? Necesidad lógica de esta hipótesis de lo inconsciente, ¿no? Porque como no está el testimonio de la conciencia, ¿no? Esto que es inaccesible, la prueba, ¿no? Que es otro gran tema para la ciencia, ¿no? Las pruebas, ¿no? Se obtiene por inferencia, ¿no? La prueba es de carácter lógico, por eso, ¿no? Y acá en este punto, ¿sí? Otro de los filósofos que aparece es Kant, ¿no? Porque esto que venimos diciendo nos podría llevar a pensar el inconsciente como del orden del noúmeno kantiano, ¿no? Ese objeto para Kant que que solo puede percibirse a través del intelecto, ¿no? Si el inconsciente fuera de este orden, ¿no? O pensar una tesis de un inconsciente nouménico, esto constituiría, primero que con eso, tenemos el obstáculo para que el psicoanálisis sea una ciencia, y el psicoanálisis sería eh, una forma más de la filosofía kantiana, ¿no? O entraría dentro del campo de la filosofía, o de la fe, o de la religión, pero sería pura y exclusivamente algo de índole teórica, ¿no? Lo cual no quiere decir que una ciencia no tenga teoría. Pero esto privaría de pensar o de que el psicoanálisis se pueda, o de que nosotros pudiésemos remitirnos al psicoanálisis como una ciencia, ¿no? Por eso, Freud, ¿no? Creo que quiere negociar una condición epistemológica para lo inconsciente que es media paradójica. Paradójica, y ahí reside esta idea de una ciencia nueva, ¿no? Yo creo que en este punto, ¿sí? En este punto, Freud, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que se apoya, se apoya en Kant, se apoya en Kant, en el punto teórico, ¿no? Podría decir que la filosofía kantiana sirve como un piso teórico para empezar a formalizar esta hipótesis o pensar esta hipótesis. Pero fíjense que yo creo que les dije esto, Freud no era ningún iluso, y creo que era en este punto lo admirable de Freud es que el tipo rápidamente advertía por dónde podía venir la crítica, ¿no? Entonces él, en este texto, ¿no? Lo inconsciente, Freud cita a Kant, ¿no? Dice lo siguiente: la hipótesis psicoanalítica de la actividad anímica inconsciente nos aparece, por un lado, como una continuación del animismo primitivo que donde quiera nos espejaba homólogos de nuestra conciencia. Y, por otro, como continuación de la enmienda que Kant introdujo en nuestra manera de concebir la percepción exterior, ¿sí? Así como Kant nos alertó para que no juzgásemos a la percepción como idéntica a lo percibido incognoscible, descuidando el condicionamiento subjetivo de ella. Así, el psicoanálisis
nos advierte que no hemos de sustituir el proceso psíquico inconsciente, que es el objeto de la conciencia, por la percepción que ésta hace de él. ¿Sí? Por eso, las referencias de Freud a la filosofía son indirectas. Creo que cuando Freud acude a un filósofo o que lo comenta es porque ya no le queda otra, ¿no? Es como que anticipa el golpe, digo yo, con Freud. Por eso Derrida habla, ¿no? Que bueno, esto que hace Freud de evitar, ¿no? Esta evitación filosófica en Freud es estratégica, dice Derrida, ¿no? Es interesante. Ahora bien, la analogía ahí con la estética trascendental, con estas ideas de Kant, le sirve a Freud para la justificación teórica, en tal caso, de lo inconsciente, ¿no? Como que le da como cierto piso a Freud para, eh, bueno, para argumentar teóricamente esta hipótesis, ¿no? Digo, creo que te recuerda, ¿no? Que en la primera parte, ¿no? También este otro, no es tan insufrible Kant, no es una tortura tan como Hegel, pero bueno, tiene una complejidad también interesante. Lo que pasa es que Kant eh, dice, bueno, yo voy a explicar esto y te explica eso, ¿no? Es- Creo que hay un esfuerzo en Kant por ser claro. Hegel no, Hegel escribía feo, dijo un amigo. Y por eso se suele hacer la referencia de Hegel el oscuro, ¿no? Pero bueno, en esta primera parte, ¿no? De la crítica de la razón pura, ¿no? Kant piensa esto, ¿no? De que hay un marco de referencia, ¿no? Que determina la forma de nuestras intuiciones, ¿no? Freud dice algo similar, ¿no? De que, bueno, lo inconsciente, ¿no? Esto que decíamos hoy, de que lo inconsciente incide en la conciencia, ¿no? Pero con la diferencia con Kant es que para Freud el inconsciente no hay un inconsciente que es puro. En Kant es como que esto es previo, ¿no? Y eso es lo que a mí me lleva a que vea las cosas de una determinada manera, ¿no? O sea, para Freud no habría un inconsciente a priori, ¿no? Incluso creo que acá Freud empieza a defender, ¿no? esta idea del inconsciente como forma. Fíjense que en el capítulo 7, ¿no? Dice que, capítulo 7 de la interpretación de los sueños, ¿no? Esta eh, piedra fundamental del psicoanálisis, dice que, y bueno, el capítulo 7, que es el capítulo por ahí más comentado, ¿no? No obstante, fíjense que en la primera parte de la interpretación de los sueños, Freud hace todo un recorrido por la literatura, ¿no? Y ahí nombra un poco a estos pensadores, poetas del romanticismo alemán, ¿no? Pero en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, Freud dice que lo inconsciente, ¿no? Nos es tan desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo exterior. Y nos es dado por los datos de la conciencia de manera tan incompleta como lo es el mundo exterior por indicación de nuestros órganos sensoriales, ¿no? Inconsciente para Freud no es un objeto real, ¿no? Sino que ya en la interpretación de los sueños se piensa en el inconsciente como algo que
como una incumbencia de una forma, dice, ¿no? Pero como no es un objeto de intuición sensible, ¿sí? Yo no puedo decir esto es lo inconsciente, propiamente hablando, la experiencia de lo inconsciente eh, sería más difícil, sería complicado, ¿no? Y fíjense que volviendo a este texto, lo inconsciente, dice que Freud pareciera que se contradice ahí, porque dice, podemos aducir, dice, que la hipótesis de lo inconsciente, esto que yo les marcaba hoy, es necesaria y legítima. Necesaria y legítima. Y poseemos numerosas pruebas en favor de la existencia de lo inconsciente. En este punto, fíjense, ¿no? La intención de Freud es riguroso, ¿no? Yo creo que en Freud no hay nada, esto es una tesis, una lectura mía, Freud no hay nada escrito o dicho al azar, ¿no? Incluso hasta en los detalles más triviales, ¿no? Hasta en las notas al pie, los agregados que Freud fue haciendo a todas sus obras, hay cosas que son, eh, que, que- que dan en el blanco, ¿no? Porque una vez planteada la hipótesis, ¿no? De lo inconsciente, Freud no se apresura, ¿no? Freud no busca desesperadamente eh, bueno, decir que esto es válido y decir por esto las pruebas, ¿no? Que lo hace, pero él no conflictúa tanto con eso, ¿no? Y creo que en este punto, si Freud se cuida de convertir la hipótesis en una tesis, ¿no? Es porque esto no supone una hipótesis, una simple hipótesis lógica, seguida de una demostración y una conclusión, ¿no? La lógica tiene estas, para los que en algún momento hemos intentado hacer algún ejercicio de lógica, tiene por ahí un poco esa secuencia, ¿no? Digo intentado porque yo fracasé, ¿no? Eh, y ni siquiera una hipótesis, bueno, de tipo hipotético deductivo, ¿no? Fernando lo citaba Popper la otra vez, ¿no? Que son típicas por ahí de las ciencias experimentales. Sino que la hipótesis de Freud, ¿sí? Y acá está la nueva ciencia, es una hipótesis teórico-clínica. La hipótesis freudiana es teórica clínica, ¿no? Freud postula el régimen de la prueba del inconsciente como experimental, acumulativo y retrospectivo. Fíjense que acá hay como este pequeño guiño a Hegel, ¿no? Uno puede entender lo inconsciente cuando decimos teórico clínico, ¿no? Porque Freud nos indica a nosotros de que si queremos ser analistas tenemos que analizarnos, o él sugiere que alguien que quiera practicar el psicoanálisis debe de pasar por un proceso de análisis, porque Freud dice como para palpar lo inconsciente. Pero uno puede palpar eso en retrospectiva, ¿no? Esto que yo les decía con Hegel, ¿no? De que uno puede ir entendiendo el principio cerca del final. Esa es básicamente la tesis de la ciencia de la lógica. Empieza por el ser, llega al concepto, que una vez que yo llego al concepto, después de esas 1000 páginas, puedo entender lo que era el ser, ¿no? Y dice Freud en el mismo texto, ¿no? Y si después se demuestra que sobre la hipótesis de lo inconsciente podemos fundar una práctica,
que nos permite influir con éxito sobre el decurso de los procesos conscientes para conseguir ciertos fines, ese éxito nos procurará una prueba incontrastable, una prueba incontrastable de la existencia de lo así hipotetizado. Es brillante. Freud es brillante. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de la prueba, de la hipótesis, ¿no? Porque parecía que tenemos, si no hay pruebas no existe, ¿no? Ujú. Es más precaria todo, ¿no? De lo previsto. Pero es el más apropiado para conseguir esta cuestión, ¿no? Esta relación entre el trabajo clínico y el trabajo teórico también del psicoanálisis. Porque la teoría del psicoanálisis, ¿cómo formula la teoría del psicoanálisis Freud? Clínicamente, ¿no? O sea que la hipótesis, ¿no? La hipótesis es la que a mí me permite hacer psicoanálisis, trabajar, ¿no? Por eso la hipótesis de lo inconsciente, ¿no? Es el principio del psicoanálisis, ¿no? Porque esta hipótesis le permite a Freud dar cuenta y razón, ¿no? De un régimen de experiencia de los fenómenos psíquicos, sacado a que los saca a la luz y los explica, y bueno, ya un poco sabemos lo que él, lo que él hace, ¿no? Y si el psicoanálisis en este punto no estuviese fundado científicamente, ¿no? O sea, si esta hipótesis, que vuelvo a remarcar, es una hipótesis que Freud construye clínicamente, clínicamente, ¿sí? Y ahí está la diferencia con la filosofía, con la religión o con las creencias, ¿sí? Es el principio en el cual, el principio y no el concepto, que después está conceptualizado, pero esta hipótesis es el principio, ¿sí? Con el cual se puede hacer la práctica del psicoanálisis, ¿no? Y en este punto, la hipótesis de lo inconsciente es una concesión, diría, sí, concesión, condición epistemológica, ¿no? Que pone en reserva esta delicada cuestión de la prueba, pero que garantiza que el psicoanálisis, esta es una postura mía ya, es una ciencia. Bueno, esto es lo que yo traía hoy. La idea ahora es que, bueno, si alguien podamos charlar un poco, que alguien pueda agregar algo. Yo lo único que sí lo que voy a hacer un segundito es que tengo que poner a cargar la computadora, ¿sí? Tengo que ir a buscar el cargador acá, acá en la otra habitación. Así que, un segundo. Bueno, antes que nada, Fer, si vos querés agregar algo, comentar algo, genial. Bueno, sí, yo tengo algunas cosas por ahí que podríamos charlar, Beto. Eh, en principio, al menos como uno lo enfoca, ¿no? Por supuesto, hay que reconocer la Freud, la creación del psicoanálisis y su exquisito, extraordinario genio, por un lado. Pero por otro,
si uno pasa por distintos lugares de la obra freudiana, desde, por ejemplo, el simbolismo de los sueños, desde los modos en que Beto, por ejemplo, fue rastreando algunas afirmaciones de Die Traumdeutung o la interpretación de los sueños. Uno se encuentra, no pasa solo con Freud, lo aclaro por las dudas, con Darwin pasaba algo semejante, se encuentra con afirmaciones que epistemológicamente resultan insostenibles. O criticables al menos, ¿no? Por ejemplo, Beto citaba, casi al finalizar su ponencia, que me pareció muy buena por otro lado, la idea de prueba incontrastable, ¿sí? Eso es una cita de Freud de la interpretación de los sueños. Bueno, si hay algo que demuestra la ciencia, es que no existe algo así como una prueba incontrastable. Eso en Popper o en cualquier epistemólogo, digamos, de rudimentos epistemológicos, las pruebas no son incontrastables, sino uno caería en lo que se llama verificacionismo. Es decir, no sé, alguien puede pensar que el mundo no se mueve, ¿no? Entonces la prueba incontrastable son las observaciones que tienen al respecto de la inmovilidad del mundo. Por miles de años puede pensar eso, pero de repente lo que se constituye es una creación teórica que explica, es como organizar, si se quiere, el puzzle, ¿no? El rompecabezas de otra manera, con otra figura, ¿no? Y explica problemas que antes no eran explicados, digamos. Esta es la idea menos de Kuhn, ¿no? Con la idea de revolución. Por otro lado, a mí me parece interesante esto que vos tomaste como lo retrospectivo, ¿no? Y pensarlo también en torno a lo que siempre se pone en cuestión al psicoanálisis, y que también es un fenómeno epistemológico, ¿no? Que se denomina sesgo de confirmación. ¿Sí? Es decir, que si uno tiene una teoría, o parte de una teoría, rápidamente encuentra corroboraciones de esa teoría, sea la teoría que sea. Esto es importante para la formación también clínica, es decir, desde dónde nosotros podemos decir que nuestra práctica tiene alguna eficacia. Y aquí, bueno, en Freud encontramos como distintos lugares. Freud tampoco es un autor unificado, digo, ¿no? O sea, es alguien que pulula en contradicciones. ¿Sí? Alguna vez dice esto, otra vez dice lo otro, digamos, va y viene. Y eso lo hace interesante al autor, ¿no? Porque devela cuestiones geniales, pero por el otro no es algo de una integridad del punto 1 al punto 20. Hay distintos caminos y se van dialécticamente, diríamos, ¿no? Con Beto, que es un autor apasionado de Hegel, se van construyendo. Entonces, fíjense ustedes que hay un texto casi al final de su obra, que es Construcciones en Análisis, en donde Freud debate con un amigo que le dice, bueno, si sale seca, el psicoanálisis tiene razón, y si sale cara, si tira la moneda, el psicoanálisis tiene razón. Y ahí encuentra como una vía que por ahí es despreciada en nombre del acto, del atravesamiento del fantasma, etc. Digo, de ciertas postulaciones lacanianas, que la vía es los efectos que la práctica psicoanalítica tiene, ¿no? Que él constituye como observables, entre comillas, que es el incremento del síntoma, que es también las asociaciones, ¿no? Que de algún modo en eso él encuentra una manera de decir que la interpretación de quien analiza es eficaz a partir de ciertos efectos. ¿Sí? Que eso me pareció, o ese artículo me parece extraordinario en la obra freudiana, porque de lo contrario siempre tenemos que volver a esta pregunta, ¿no? Si el psicoanálisis es o no un delirio, y si no lo es, ¿cuáles son las razones que no lo sea? ¿Sí? Pero bueno, a mí me pareció muy, muy interesante la presentación, Beto, y me parece que abre a campos de discusión buenísimos también, ¿no? Vos nombraste lo de la escoria de las observaciones, ¿no? El refus, le dice Freud, ¿no? Y cómo Freud, a partir de
tomar a un crítico del arte, ustedes lo sabrán, está en el Moisés, ¿no? El texto freudiano, un crítico del arte, que es Morelli, o que tenía el seudónimo Morelli, en donde este crítico del arte encontraba en el detalle, ¿sí? Por ejemplo, cómo pintaban las orejas, las falsificaciones. Es decir, no en la atención centrada, sino en aquello en donde el falsificador de una pintura, como el trazo de las uñas, por ejemplo, no le daba tanta importancia, entonces en ese detalle encontraba la falsificación. Y Freud confiesa haber tomado esta idea, ¿no? En donde textualmente lo que dice Freud es en donde el esfuerzo personal, es decir, la intencionalidad, la voluntad, es menos intenso, allí se muestra lo verdadero. ¿Sí? Por eso lo de la escoria también me hizo pensar mucho en Klimovsky, tu ponencia, Beto, ¿no? Para darle una vuelta epistemológica. Que también cuando alguien empieza a tener una hipótesis de trabajo, lo que Beto, ¿no?, destacaba, es decir, un supuesto, ¿sí? Supongo tal cosa, empiezan a constituirse en esto de que lo que Beto llamaba junto a Freud de la ciencia nueva, observables datos que para otras disciplinas no valían nada. ¿Sí? Siempre está esa tensión entre el supuesto teórico y lo que se constituye como observación. La observación depende de la teoría, diríamos con Chalmers, ¿no? Es decir, que no hay posibilidad de que se constituya un observable si alguien no tiene una hipótesis previa. ¿Sí? Bueno, habría bastantes cuestiones también para seguir trabajando, pero lo podemos continuar la próxima y abrimos al diálogo, ¿no? Sí, y también agregar esto, ¿no? Porque, bueno, viste que siempre quedan, cuando uno quiere presentar algo, hablar de algo, siempre quedan cosas en el tintero también, ¿no? Pero cómo pensar es también esta cuestión de la hipótesis y la ligazón con la interpretación, ¿no? Que también es, en algún punto, es, eh, es una hipótesis también. Después vemos qué efectos tiene, qué se produce, qué no se produce, lo que sea. Pero hay una cuestión ahí donde hay una anticipación, ¿no? Una construcción que podría explicar algo. Después vemos si eso, qué pasa con eso. Me parece que ahí la cuestión de esta relación, ¿no?, entre interpretación e hipótesis, ¿no?, o interpretación e inconsciente, por algo es la interpretación de los sueños, el libro de Freud, parece importante también, ¿no? Y sobre todo, esto otro que cuando yo decía de que, bueno, esta hipótesis, ¿no?, esta hipótesis de lo inconsciente, ¿no?, es como bueno, lo que a nosotros nos permite, la palabra ser es muy compleja, pero ser psicoanalistas, o decir que somos psicoanalistas, es en la medida en que eso nos diferencia a nosotros de cualquier otro tipo de psicoterapia, ¿no? O que eso también permite la distinción con el campo de la psicología. Seguro. ¿No? Vos sabés que en un momento, esa pregunta yo me la he hecho, viste, en distintas oportunidades. Porque vos decías supuesto e hipótesis. Y hace poco yo también afirmaba eso. Me acuerdo de una ponencia de Miller, de Jacques Alain Miller, donde él nombra a Popper y dice, bueno, el psicoanálisis en sí no puede ser, la hipótesis, decía Miller, del inconsciente no puede ser falsable. Entonces está como por fuera de la ciencia. Ahora, la otra vez se me ocurría algo distinto a esto, ¿no? En función de la cátedra de epistemología, que acá está Lu también presente, ¿no? Lucía Fernández. Le digo, en el texto de Carpio, si ustedes lo leen en el principio de filosofía, él hace una distinción que a mí me parece operativa, digo, para pensar estos problemas, que es distinguir entre hipótesis y supuestos, ¿no? Es decir,
Uno, es muy difícil la idea de decir que si es una hipótesis es una cosa, pero si es un supuesto, el supuesto no es falsable. ¿Sí? La física, por ejemplo, parte del supuesto que el tiempo existe y que existe el espacio. O sea, es infalsable ese supuesto. Y después se construyen hipótesis. Me parece que uno podría tomar también esa dimensión, ¿no? Es decir, el inconsciente más que una hipótesis es un supuesto. Y es un supuesto, como muy bien dice Beto, necesario para nuestra práctica. ¿Sí? Después vos tenés las hipótesis y tenés la eficacia y tenés la posibilidad como de constituir otro tipo u otro estatuto de hipótesis o de conceptos. Pero el supuesto me parece que puede salvar operativamente el debate entre si el psicoanálisis o el inconsciente existe en términos reales, digamos, ¿no? El supuesto del inconsciente. Y creo que algo de esto intuía Lacan cuando decía el sujeto supuesto al saber, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, Hago alguien... perdón, hola. Sí, hola Hago una Lucas. consulta. ¿Cómo va? ¿Esto también marcaría una diferencia, esto que decía Fernando, entre el psicoanálisis lacaniano y el psicoanálisis postfreudiano? Inclusive, digo, en términos interpretativos, o de cómo se constituye una interpretación. No sé si me explico un poco con la pregunta. ¿Querés responder la voz, Beto? Sí, bueno, está buena la... Digo, entre el supuesto y la hipótesis, y la construcción de una interpretación, que por ahí me parece que hay ciertas diferencias entre un campo y el otro. Sí, de hecho, te escuchaba porque pensaba esto también, ¿no? Que yo no quería meterme por ahí con Lacan, porque como estamos con la invención, estamos con los principios, Lacan viene muchísimo después, ¿no? Pero me parece interesante también que esta cuestión de el principio, ¿no? El inconsciente como principio, en la medida en que, bueno, digámoslo así, nosotros creemos que hay un inconsciente, defendemos de que hay un inconsciente y desde ahí nos paramos para trabajar. Después me parece que está también la cuestión ahí ya un poco más fina teóricamente, ¿no? Porque, no sé, te escuchaba y se me vino automáticamente esta clase del seminario 11, ¿no? Donde Lacan dice, bueno, el inconsciente freudiano y el nuestro, ¿no? Donde ya Lacan empieza como a marcar un poco esta distancia, y bueno, Fernando hablaba de Miller, ¿no? Y bueno, ahora estamos con el ultimísimo Lacan, ¿no? Esta época también donde lo inconsciente es una cosa como muy... Y me parece que esta es una lectura mía también, ¿no? Que en este momento de mi vida, de que ahí hay una cuestión, me parece a mí que la interpretación está ligada no solo al marco teórico, ¿no? En el que uno esté o lo que uno esté en ese momento leyendo o atravesando, ¿no? Pero que tiene que ver ahí, digo, me parece, creo yo, que la interpretación, incluso las intervenciones, están ligadas a, bueno, a la particularidad del analista, ¿no? En este punto. Por eso no hay dos interpretaciones iguales. Si hubiera dos interpretaciones iguales, o tres o cuatro que sean similares, estaríamos hablando pura y exclusivamente de una hermenéutica, tal vez, ¿no? Me parece que ahí eh, ah, teníamos que como que tener un poco de cuidado, y bueno, es un poco lo que ha hecho estas críticas que después le hizo Lacan a los posfreudianos, ¿no? Esta cuestión. Se me viene Melanie Klein también ahora, ¿no? Donde, bueno, todo hay una cuestión conexa ahí entre, bueno, si soñaste con tal cosa, quiere decir tal cosa, ¿no? Si hiciste esto, quiere decir esto. Y muchas veces no. Parece que ahí también es donde hay que entender en ese punto la lógica del caso, me parece. Pero sí, concuerdo, me parece que, bueno, creo que el punto teórico en el que uno está a veces es
importante. Sin dejar de lado, ¿no? Pues yo hoy decía esto, ¿no? Que bueno, Freud nos dice en estas indicaciones de que nosotros nos tenemos que analizar, ¿no? Pues si queremos ser analistas, pero en esos mismos textos, que son los textos sobre técnica, que son de una vigencia, no pierden, son actuales todo el tiempo esos textos. Ahí Freud dice que, bueno, que la interpretación sería habla de la interpretación de inconsciente a inconsciente, ¿no? Eso es algo, a mí eso siempre me pareció fascinante en Freud, porque, digo, creo yo que lo que Freud nos termina diciendo ahí es que uno interviene también con lo que ha sido propio de su análisis, ¿no? En la medida en que uno puede captar, escuchar algo, escuchar o pescar esa escoria, ¿no? Que después en la Lacan va a decir, bueno, son las intervenciones por el significante, lo que ya sabemos. Me parece que ahí, en eso que uno escucha, porque no hay dos analistas que escuchen lo mismo, me atrevo a decirlo, me parece que hay ahí un rasgo que tiene que ver con lo propio de un practicante del psicoanálisis. No sé si contesté. Por ahí hay alguna otra cuestión, ¿no? Porque entre lo que decía Lucas y lo que dice Beto, ¿no? Porque cuando él cita lo de la hermenéutica, ¿no? Y pone la cuestión del kleinismo, el kleinismo, de algún modo, uno podría tratar como de tensionarlo en función del sesgo de confirmación, es decir, aplica una teoría a los fenómenos que están. Y esa no es la idea freudiana, y por eso, o sea, leo en función de lo que dice mi teoría. La idea freudiana, y también lacaniana, digo, el seminario 6, por ejemplo, es en tanto las relaciones de elementos que están discursivamente jugando, o en lapsus, o en sueños, etcétera, la inmanencia de esas relaciones, y cómo alguien puede descifrar esas relaciones, ¿no? O sea, el fundamento de la interpretación en psicoanálisis es el desciframiento. El desciframiento tiene una lógica, por eso la idea de lógica abductiva. Ahora, tu pregunta también, Lucas, apunta a otra cuestión, y que de algún modo Beto la percibe, ¿no? Que es que la interpretación o el desciframiento que Lacan señala no está abierto a todos los sentidos, ¿sí? Es decir, que hay una restricción, no es que yo pueda interpretar cualquier cosa, sino ahí no, es realmente un disparate. También tiene un punto en que se diferencia de la interpretación que uno puede hacer de un poema, de un texto, de los jeroglíficos, en que hay un timing, en que hay un momento de operar con la interpretación. Porque el desciframiento puede ser muy correcto, muy lógico, muy bien armado, y la interpretación no producir ningún efecto, ¿no? Me parece que el manejo de la interpretación en psicoanálisis tiene que ver con descifrar, pero también tener ese justo, ese momento justo y oportuno para intervenir. El salto del tigre del que habla Freud, ¿no? El salto del tigre. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Bueno, vuelvo a pasar el chivo. Les recuerdo que está el Instagram de la Cátedra Abierta, Filosofía, Praxis y Cultura, para que se sumen. Esta clase, bueno, se va a subir. Hoy es viernes, así que calculo que la facultad lo va a hacer el lunes, para que después la puedan, si la quieren volver a chequear o volver a ver. Y bueno, seguramente Fernando después la sube a este grupo de Facebook, ahí que seguramente de ese grupo van a salir un montón de otras cosas interesantes, ya sea, bueno, nada, algunas que otras actividades y cosas por el estilo, ¿sí? El nombre del grupo es el del curso, por las dudas, ¿eh? Perfecto. Hola Fede, no, el tema de la asistencia, si vos ya pusiste la asistencia en el primer encuentro, está todo bien. Es más que nada para que nosotros nos quede después el registro para
la confección de los certificados, para que a la facultad le quede el registro. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por estar. Es viernes, así que bueno, amerita que se celebre la vida, como dice. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención y nos estamos viendo la semana próxima. Nos encontramos.